Salud en Directo América de France 24. Ya está conmigo en el estudio Mar Romero Sala. Mar, si yo le digo que el mundo todavía sigue en pandemia de COVID-19, ¿cómo están las cosas? ¿Qué diría usted? Buenos días, Raúl. Pues la verdad lo que diría es que es una decisión relativamente previsible de la Organización Mundial de la Salud seguir en pandemia. Yo sé que todos a veces nos hemos relajado un poco, gobiernos y personas, pero eso no quita que la realidad de la pandemia sea la que sea. Vamos a repasar precisamente las cifras como para ver en qué andamos, ¿no? Hay un reporte semanal que hace la Organización Mundial de la Salud que coincidió con este anuncio que hicieron de que seguimos en pandemia de COVID-19, y si repasamos las cifras de sus boletines semanales que nos dicen como la situación epidemiológica del mundo entre el 4 y el 10 de abril, vemos que seguimos con 7 millones de contagios que se reportaron en esta semana y 22.000 muertes en todo el mundo. Eso significa, aunque son cifras altas, significa un descenso del 18 y del 24% respectivamente, y esto calculado respecto a la semana anterior. Una de las mejores noticias, de hecho, de este boletín semanal que anunciaban ayer es que si revisamos las muertes recogidas por la Organización Mundial de la Salud por COVID-19 desde el inicio de la declaración de la pandemia, vemos que estamos en el punto más bajo. Ese gráfico muestra desde el marzo de 2020 al inicio hasta ayer, hasta en el final del gráfico. Entonces vemos que estamos en uno de los momentos con una mortalidad más baja por la pandemia, y eso pues, claramente es un motivo para alegrarnos. Yo le preguntaba eso al principio, Mar, porque si estamos en este punto de muertes tan bajas, ¿por qué la OMS decide seguir alertando sobre la emergencia sanitaria en la que vivimos? Yo sé que es importante, pero ¿por qué lo hizo? Pues claro, hablamos de 22.000 muertes, que puede parecer muy poco teniendo en cuenta las cifras que venimos anunciando desde hace 2 años, pero es una cifra muy significativa también en el nivel de contagios, ¿no? 7 millones de contagios es mucho, y eso es uno de los motivos de la Organización Mundial de la Salud para decir que seguimos en pandemia. Además, también porque hay varios países que pueden haber relajado el sistema de conteo, entonces eso hace que esos contagios podrán estar reportados por lo bajo, que en verdad sea exacto, que haya un subregistro, ¿no? Además, es importante decir que a términos de números matemáticos, no hay una definición clara de lo que es la pandemia. No hay un umbral de muertes, un umbral de contagios que debamos cruzar para decir que ya no estamos en pandemia y que hemos pasado a una parte endémica, sino que se considera pandemia cuando la emergencia sanitaria lo que requiere es una respuesta coordinada internacional frente a una crisis de salud pública, algo que sigue siendo real en este momento. Además, también por lo imprevisible del virus, ¿no? Una endemia, cuando hablamos de endemia, son ciclos previsibles de enfermedad que uno puede prepararse. El COVID-19, desgraciadamente, sigue siendo imprevisible, lo vimos con Omicron. Entonces, pues a pesar de que todos estemos muy cansados y que no hace falta que sigamos viviendo como en 2020, no significa que no haya riesgo. Y, de hecho, Mike Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, compartía unas palabras en ese sentido. Queremos dejar atrás el trauma de estos 2 últimos años. Todos se han visto afectados por ello, pero como en la vida, no se puede. Hay que abordar los problemas que llevaron a este trauma. Hay que abordar las debilidades que nos llevaron a donde estábamos si se quiere evitar eso en el futuro. Bueno, nosotros en este bloque sí dejamos a un lado la pandemia para hablar de otra noticia. Una nueva investigación vuelve a alertar sobre el virus del Zika. Si a mí me dio dengue, no me quiero imaginar cómo será el Zika, porque es mucho peor, ¿cierto, Mar? Pues depende. De hecho, ahora vamos a ver cuáles son los síntomas, pero podría ser que te diera y ni siquiera te enteraras. Vale. Esta investigación está publicada en la revista Cell Reports y básicamente es un grupo de científicos que trabajaron sobre cómo se transmitía el virus y qué podía pasar con las mutaciones, ¿no? Encontraron una mutación que podía traspasar las barreras de inmunidad previa y hacer que fuera más contagioso. Estos descubrimientos todavía son teóricos en el laboratorio, no ha sucedido en la vida real, pero pues nos llaman a no olvidar este virus, que recordemos que se transmite por unos mosquitos y que, como te comentaba, el 80% de las personas infectadas podrían no presentar síntomas o síntomas muy leves, pero que en mujeres embarazadas puede provocar daños congénitos en los fetos y que nazcan, por ejemplo, con casos de microcefalia. Entonces, pues es algo que debemos seguir vigilando. Ahora, ¿desapareció de la atención mediática significa que va a desaparecer de la vida real? Pues no, esa crisis que hubo entre 2016 y 2017 de Zika en Brasil y en otros países de América Latina fue muy alta. Revisemos brevemente las cifras. Vemos que los casos semanales llegaron a superar los 35.000. Sin embargo, a finales de 2017 bajaron a aproximadamente unos centenares a la semana. Esa baja transmisión se ha mantenido, pero eso no significa que haya desaparecido, y por eso es que es tan importante estar pendientes de eso, y más sabiendo ahora pues que este virus puede
puede mutar muy fácilmente y puede provocar una nueva crisis de salud pública. ¿Eso que nos llama? Pues a dedicarle más investigación, a no olvidarnos de que lo que sucedió en 2017 y lo que podría suceder en el futuro, y sobre todo el llamado a investigar una vacuna, ¿no? Parece que si no estamos los medios encima de estas enfermedades no importan o no son tan importantes, y es muy clave recordar que debemos prevenirnos también contra esta enfermedad. Así es, Mar, muchísimas gracias como siempre por toda la información de salud. Nos vemos mañana con más. Pasamos